vamos a dar comienzo al webinar de obtención del documento de sostenibilidad con el software OpenBIM Isover. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Javier Lamas, del Departamento de Desarrollo de CIPE, y junto a mí hoy va a estar Mariluz Jimeno Romeo, que es la responsable de sostenibilidad del grupo Saint-Gobain Solutions. Así que, nada, os dejo con ella. Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues en esta primera parte del webinar vamos a hacer un repaso muy rápido por lo que es... Disculpa, Mariluz, un momento, se me ha olvidado. Bueno, comentaros un poco cómo va... disculpa que te haya interrumpido, que se me ha olvidado. Comentaros cómo va a ir un poco el webinar. Empezaremos presentando una introducción a la sostenibilidad de la gama Climaver de Isover. Luego veremos la demostración con el software y acabaremos contestando las preguntas. Por lo tanto, mientras vayamos realizando la presentación, podréis ir haciendo preguntas en el apartado preguntas que luego acabaremos, leeremos y contestaremos. Ahora sí, he explicado un poco todo lo que se va a hacer, ya te dejo, disculpa. Muchas gracias, Javier. Pues nada, como os decía, vamos a empezar con esta primera parte que comentaba Javier, haciendo un repaso muy rápido sobre por qué es tan importante la sostenibilidad hoy en día y cómo se aborda desde la gama Climaver. En realidad es importante y hablamos de sostenibilidad en todos los sectores, pero en el sector de la construcción además es más capital porque el sector de la construcción es responsable del 40% del consumo de energía, de aproximadamente el 40% de las emisiones de CO2, del 40% del consumo de materias primas y del 40% de la generación de residuos. Con lo cual, la construcción tiene que ser parte de la solución y tenemos mucho margen de mejora y muchos campos donde actuar. Y bueno, desde el Grupo Saint-Gobain nos hemos marcado unos objetivos a cumplir en 2030 para llegar al objetivo en 2050 de ser neutros en emisiones de carbono, de acompañar a Europa en ese camino de ser neutros en emisiones de carbono. Y bueno, para eso hay objetivos en los pilares de agua, de emisiones, de economía circular y luego también de análisis del ciclo de vida que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy en este webinar. Y si antes os comentaba los objetivos internos de Saint-Gobain, nuestra idea y nuestro interés también es ayudar a nuestros clientes a construir más sostenible. Y lo que entendemos por una construcción sostenible es una construcción con soluciones que tengan un rendimiento adecuado y además sean mejores para el planeta y mejores para las personas. Y por eso vamos a ver a continuación cómo puede ayudar la gama Climaver en estos 4 pilares que representan para nosotros la construcción sostenible: la energía del carbono, los recursos y la circularidad, la salud y la seguridad de la obra y la seguridad y la salud de los ocupantes de los edificios. Si hablamos de este primer apartado de las emisiones de carbono, con la gama Climaver lo que se ha conseguido en Isover es reducir la huella de carbono de media un 50% respecto al que se fabricaba hace unos años. Esto se ha conseguido gracias a la fabricación con energía eléctrica verde. Y además lo que tiene Climaver es que gracias a la estanqueidad de los sistemas de HVAC se pueden reducir o se puede ayudar a reducir las emisiones de CO2 del conjunto del edificio y también se contribuye al ahorro energético. Si nos fijamos en una segunda parte, en la parte de circularidad y medio ambiente, pues tenemos que recalcar que Isover y su fábrica de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, está certificada con un sistema de gestión ambiental reconocido bajo la ISO 14001. Además, la gama Climaver utiliza en su fabricación material con contenido en reciclado, en este caso es contenido en reciclado post-consumidor, con un porcentaje superior al 55%. Luego, además, podemos ayudar a disminuir los residuos en obra gracias al método del tramo recto, al MTR, que ayuda a hacer esas figuras aprovechando al máximo el material y de una forma más sencilla.
Los conductos Climaver son reciclables y reutilizables, se pueden reutilizar siempre y cuando mantengan su estructura original y de hecho hay en obras que aunque cambie el interior del edificio se siguen conservando los conductos. Y luego si hablamos de durabilidad, pues son soluciones que pueden durar toda la vida útil del edificio. Si nos centramos en la parte de seguridad y salud en la obra, pues al ser un sistema ligero, se facilita la instalación, es un sistema ligero y fácil de instalar con respecto a otros tipos de conductos. Luego, además, en Isover trabajamos para conseguir el mayor confort de los instaladores, pues no solo con el método del tramo recto, sino también con el desarrollo y la mejora continua de las herramientas Climaver o con una nueva máquina de corte que se presentó hace un tiempo, que es la máquina de corte Climaver 360, para hacerlo de una forma más automática. Luego también se cuida el confort visual con un nuevo acabado mate que reduce el deslumbramiento. Y luego, por supuesto, se trata de un material seguro con el certificado de UCEB y que da cumplimiento a la normativa europea. Y luego, a nivel de confort de los ocupantes, pues ayuda a mejorar el confort acústico porque atenúa el ruido que genera la instalación. También contribuye a lograr el confort térmico porque se logra climatizar de una forma uniforme y sin pérdidas. Cuida la calidad del aire interior porque contamos con ensayos conforme a estándares internacionales estrictos, como puede ser el AGBB alemán. Y luego son soluciones seguras que también ofrecen la máxima seguridad frente al fuego. Y luego, ¿qué podemos ofrecer en cuanto a documentación? Pues aparte del manual de conductos Climaver, con los conductos Climaver también se puede contribuir en las certificaciones de edificios sostenibles como LEED, BREEAM o Elo Verde. Luego, podemos proporcionar la declaración de reciclabilidad y de contenidos reciclados conforme a la 14.021, que pone de manifiesto ese contenido reciclado es mayor al 55% que os comentaba antes. Declaramos dónde se localiza nuestro centro de producción, que ya os he comentado que está en Guadalajara. Luego también ofrecemos una declaración de la composición de los conductos Climaver, aparte de documentación sobre la calidad del aire, la madera de los palets en los que se transporta el Climaver, la ISO 14001 de Azuqueca que os comentaba. Luego también ponemos a disposición de clientes detalles constructivos y detalles BIM y las declaraciones ambientales de producto, que son la base de este nuevo documento que os va a enseñar Javier a continuación, ¿no? El informe de huella ambiental de Isover OpenBIM. Si hacemos un poco de zoom en este documento, pues os quería explicar que está basado en los datos verificados de las declaraciones ambientales de producto. Como ya sabéis, en la declaración ambiental de producto refleja el resultado de los impactos medidos, en este caso de los conductos, y a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la obtención de las materias primas hasta su fabricación, su traslado a obras, su puesta en obras, su instalación, el uso y también el fin de vida. Entonces, bueno, recalcar que este nuevo documento está basado en los datos de esas declaraciones ambientales de producto verificadas por una tercera parte independiente y que podéis encontrar en Environdec y en la página web de Isover. El nuevo documento va a tener dos partes que os va a explicar ahora Javier más en profundidad. En una primera parte podréis ver estos dos impactos, el calentamiento global y la energía consumida. La energía consumida hace referencia al uso total de energía primaria. Y estos dos primeros los ofreceremos a nivel de edificio. A medida que se vaya completando los datos del resto de soluciones constructivas que se encuentran en el edificio en la biblioteca de CIPE, pues se irá ofreciendo más información. Y luego, a nivel de la red de conductos, sí que podremos ofrecer más indicadores, pues como es el calentamiento global, vamos, la huella de carbono del conjunto de la red de conductos, la energía consumida, como en el caso anterior, y luego también el consumo de recursos no renovables, el consumo de agua y la producción de residuos. Entonces, estos serán los 5 indicadores que podremos encontrar en el informe a nivel de red de conductos. Y luego, bueno, por último, pues deciros que si tenéis cualquier duda en materia de sostenibilidad
o sobre los conductos Climavera en particular, pues que estamos a vuestra disposición en la página web de Isover a través de este formulario de contacto. Y nada más, os dejo con Javier para que haga esta demostración práctica de cómo obtener el documento. Bueno, Mariluz, muchas gracias por la presentación. Bueno, primero de todo, confirmar que se me oye, se me escucha bien. Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, como ha comentado Mariluz, para este webinar vamos a presentar la parte de sostenibilidad que se ha desarrollado en el software OpenBIM Isover. Pero antes de ello vamos a hacer un repaso de cómo trabajar, bueno, de cómo trabaja el software OpenBIM Isover, qué ventajas tiene, qué características, etcétera, etcétera. Para empezar, como ya sabéis, el software OpenBIM Isover es un software de selección y modelado de soluciones Isover a partir de la lectura de un modelo de conductos realizado con el estándar IFC, ya sea con cualquier software que trabaje con el estándar IFC. Por ejemplo, los softwares de CIPE, por ejemplo, Revit, etcétera, etcétera. Es decir, todo software que trabaje con el estándar IFC es leído por el software OpenBIM Isover y siempre que haya conductos modelados, este los lee y ya se selecciona la solución o soluciones Isover dentro de toda la gama que se tiene, como los productos Climaver que ha comentado Mariluz, pero también productos como Ultimate Protect, etcétera, etcétera, que ahora veremos la posibilidad de selección de todos ellos y los modela y ya empieza a trabajar, a calcular y a comprobar a nivel térmico, a nivel de resistencia al fuego y a nivel acústico toda esta red de conductos con las soluciones aplicadas. Entonces, en primer lugar, deciros que para que esta información sea leída, ya sabéis que tiene que estar contenida en la plataforma BIM Server Center. Entonces, en este caso, dentro del proyecto de la plataforma, aquí tenemos biblioteca, 2 plantas Isover, tienen que estar contenidas las aportaciones que queramos que se lean. En este caso, el modelo arquitectónico para la definición de sectores de incendio, etcétera, etcétera, y obviamente para la integración de los conductos en un modelo arquitectónico. Y por otro lado, tenemos que podría estar en el mismo modelo, pero lo tenemos por separado, la red de conductos de clima que vamos a leer. Aquí la podemos visualizar. La red de conductos de clima que vamos a leer y esta red de conductos de clima que vamos a leer va a ser la que luego aplicará sobre ella las soluciones Isover y empezaremos a calcular tanto térmica como acústicamente como la comprobación de resistencia al fuego, todo lo que tenemos aquí la podemos ver. Entonces, en este caso, en primer lugar, como ya hemos hecho en otros webinars, vamos a utilizar a reciclar lo que sería el proyecto de la biblioteca, que lo tenéis también como ejemplo por si queréis visualizarlo después. Y en este caso, pues vamos a crear uno nuevo, aceptamos. Ya sabéis que para empezar a trabajar con OpenBIM Isover, este software es gratuito, simplemente os tenéis que registrar en la OpenBIM Database con correo y contraseña y aceptar las políticas de privacidad. Y aquí ya seleccionaremos el proyecto e iremos al proyecto que nos interesa. Dentro del proyecto que nos interesa, importaremos la arquitectura e importaremos la red de conductos de clima. De esta forma, el software lo que va a hacer es leer esta información, descargar esta información, representar esta información y aprovechar esta información, ya que está contenido dentro de un flujo de trabajo OpenBIM. Entonces, toda la información que está contenida en la plataforma va a ser aprovechable y vamos a poder utilizarla para trabajar dentro del software. Entonces, ahora como veis, el software, en primer lugar, lo que nos ha hecho ha sido leer la red de conductos y nos ha dicho y nos ha detectado que tenemos aislamientos en conductos de sección rectangular, que si queremos aplicar una solución. Y tenemos un asistente previo que luego dentro del software podremos aplicarle más soluciones, pero en este caso este asistente previo ya nos dice qué solución global le queremos poner a la red de conductos que ha leído. Y en este caso, pues mirad, si desplegamos, como veis, tenemos los Climaver, pero también tenemos los Climcover, los Climliner y tenemos también los Ultimate Protect. Es decir, tenemos todas las gamas de conductos Isover y de aislamiento Isover para conductos para poder utilizar. En este caso, vamos a empezar simplemente poniendo Climaver Net. Una vez aceptamos, el software lee esta información y empieza a modelar de forma automática y a poner en toda la red de conductos la solución que hemos seleccionado. Entonces, ahora, una vez la tenga, se mostrará el software y ya empezaremos a trabajar con él. En este caso, en primer lugar, vemos que no solo que nos ha traído los dos modelos que hemos seleccionado, tanto lo que sería el modelo arquitectónico como los conductos. Y en este caso, en los conductos, si quitamos la visibilidad de los elementos leídos y los recintos, vemos que los conductos nos ha puesto ya la gama Climaver neto.
De forma que clicando sobre cualquiera de ellos, vemos que nos ha puesto la gama Climavernet. Como hemos dicho, esto es una preselección que hace el software y que nos permite, pues bueno, ya aplicar una solución global. Pero esta solución global puede ser cambiada en todo momento dentro del software. Si recordamos, si clicamos sobre un conducto, como puede ser este, luego podremos seleccionar de todas las opciones que tenemos una nueva solución, por ejemplo, Climaver Star, ya que esto va a estar en exteriores y no en interiores, que esto luego también lo comprueba el software y lo veremos a modo de recuerdo. Pero en este caso podremos seleccionar la solución. Podemos seleccionar de entre los espesores que tiene, en este caso solo uno, y aceptando, ya lo cambiamos. De esta forma y con herramientas de edición podríamos ir cambiando. Si quisiéramos asignar la selección, podríamos asignar la selección de este y seleccionar varios para ponerle la selección. No tenemos por qué ir uno a uno, pero sí que también si queremos podemos ir uno a uno. De todos modos, esto era simplemente para que vierais la forma tan rápida y sencilla que Isover tiene de seleccionar. Como os he dicho, esto es un repaso, es decir, esto ya se ha visto en softwares anteriores y aquí estamos para la sostenibilidad. Pero vamos a repasar todo el potencial que tiene Isover, OpenBIM Isover. Para ello ya vamos a abrir la obra completamente acabada y vamos a ver sobre la obra completamente acabada, vamos a ver cómo tenemos todo lo que hace Isover, OpenBIM Isover. Entonces, en este caso, ahora cuando se abra la obra ya realizada, veremos la parte de aislamiento térmico. Bueno, empezaremos por la parte de resistencia al fuego, veremos la parte de resistencia al fuego, la sectorización, etcétera, etcétera. Luego veremos el aislamiento térmico, método alternativo, método simplificado según RITE, ahora lo analizaremos también de forma rápida. Y por último, la atenuación acústica y el nivel de potencia sonora desde la entrada hasta la salida, todo lo que he ido atenuando con también un mapa acústico que veremos que saca OpenBIM Isover. Entonces, en este caso, como veis, el software, para empezar, ya ha integrado dentro del modelo BIM, ha integrado las soluciones Isover. Y estas soluciones Isover tienen más que solo sea representación, es decir, en primer lugar, comprueban la resistencia al fuego. Entonces, para ello, si yo activo los recintos, veo, y voy a quitar la visibilidad de todo, veo que, por ejemplo, tengo los recintos con colores. ¿Qué quiere decir que tengo los recintos con colores? Que yo tengo sectores de incendio en el proyecto. Estos sectores de incendio, para recordar, podrían venir leídos de un software de sectorización de incendios, como puede ser CipeFire, un software para la protección contra incendios. Si viniesen leídos, ya podríamos, se nos cargarían y se nos tendríamos asignados. Y si no, siempre tenemos la opción para trabajar desde OpenBIM Isover para poder crear sectores de incendio. Entonces, en este caso, pues bueno, con el más podríamos crear todos los sectores de incendio que quisiéramos. Y luego con asignar sector, asignaríamos los sectores. En este caso vemos que tenemos un sector rojo y un sector verde, que ya están asignados, ya que esto es una biblioteca, tiene uso de pública concurrencia. Entonces, para hacer de pública concurrencia, en este caso, pues se exige que los sectores tengan como máximo 2.500 metros cuadrados y luego se exige para alturas menores de 15 metros, se exige una resistencia al fuego de 90 en los elementos. Lo que pasa es que aquí le hemos puesto 120 para ser incluso más restrictivos, pero bueno, se exige 90. Entonces, en este caso, lo que hace el software es comprobar la resistencia al fuego. ¿Y cómo lo comprueba? Pues las redes de conductos que pasan por él y pasan por los sectores, comprueba que tienen esa resistencia al fuego. Ahora vamos a quitar los recintos. Vemos que, por ejemplo, este de aquí, vamos a poner el recinto un poco transparente, este de aquí, esta red de aquí pasa por este recinto. Entonces, en este caso, por este sector, perdón, entonces, en este caso, esto tiene una resistencia al fuego de 90. Lo que pasa es que, claro, sabemos que obviamente para climatización generalmente no tienen resistencia al fuego, es decir, la gama Climaver no tiene resistencia al fuego. ¿Por qué? Porque ya obviamente estamos poniendo compuertas cortafuegos para dividir los sectores y no requerir de una resistencia al fuego. Una resistencia al fuego, por ejemplo, una aplicación sería para la red de extracción de humos, ahí sí que necesitaríamos resistencia al fuego. Y simplemente para recordar, tenéis que saber que existe en las soluciones que propone Isover, existen los Ultimate Protect Slab y Ultimate Protect Wired Mat. Entonces, en este caso, estos ya tienen una resistencia al fuego de 120. Entonces, en este caso, sería la solución el aplicar esta solución, que esta solución sí que tiene resistencia al fuego. Lo que pasa es que aquí no vamos a
no vamos a aplicarla, pero es para recordar también. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, voy a borrar la compuerta cortafuegos, a la hora de calcular, luego la volveremos a poner, pero a la hora de calcular la resistencia al fuego, cálculo de resistencia al fuego, yo calculo, ya comprueba qué conductos pues pasan por diferentes sectores, pero si tienen compuerta cortafuegos no requieren de resistencia al fuego. Sin embargo, si no tuviesen resistencia al fuego, o sea, si no tuviesen compuerta cortafuegos, requerirían de resistencia al fuego y ya no sale el error. Que es decir, que el aislamiento seleccionado tiene una resistencia al fuego cero, efectivamente, que es inferior a la mínima necesaria, que eso son 120, que es lo que te está pidiendo el sector. Entonces, este sería el primer punto. El primer punto que tiene el software para recordar que es toda la parte de protección contra incendios. Un segundo, que vuelva a poner la compuerta, volvemos a calcular y ya seguimos con las siguientes partes. Lo volvemos a comprobar y efectivamente ya cuando detecta la compuerta cortafuegos ya nos dice que no necesitamos resistencia al fuego en ese red de conductos. En segundo lugar, lo que te comprueba el software también es si la solución seleccionada, siendo de interior o de exterior, en este caso, por ejemplo, si vamos aquí y volvemos a seleccionar que se vea la arquitectura y que se vea todo, aquí lo tenemos. En este caso, si nosotros le cambiamos la solución aquí a Climaver Neto, que sabemos que Climaver Neto es para interiores y no para exteriores, aceptar, y comprobamos, bueno, ya no hace falta ni que lo comprobemos. Aquí ya no hace falta ni que lo calculemos. Aquí nos dice que el aislamiento seleccionado está diseñado para ser utilizado en interiores y está detectando que este tramo de conducto está en exteriores. Por lo tanto, no nos sirve y nos está avisando también. Es decir, al final nos está ayudando en la selección de las soluciones. Vamos a volver a Climaver Start y vemos cómo nos desaparece. Eso en segundo lugar. Ahora, en tercer lugar, tenemos el cálculo térmico, es decir, todo lo que sería el cálculo del aislamiento térmico y la comprobación del aislamiento térmico. Como ya sabemos, según el RITE, se nos exige calcularlo por el método simplificado, o sea, se nos permite calcularlo por el método simplificado, más que se nos exige, para instalaciones de menos de 70 kilovatios y se nos exige calcularlo por el método alternativo, es decir, que la pérdida de carga total de la instalación, la pérdida de calor total de la instalación sea menor del 4% de la potencia de la instalación, ese es el método alternativo, y se calcula la pérdida de calor en cada uno de los tramos. Que esto sea menor del 4%, se nos exige según RITE para potencias de instalación mayores de 70 kilovatios. Entonces, en este caso, ¿cómo trabaja el software? Y para ello nos vamos a ir a una planta. Por ejemplo, si yo me voy a un tramo, como puede ser este, veo que en el aislamiento térmico yo podría tener el método simplificado, que si yo me voy al método simplificado y consulto comprobación, veo que simplemente me está calculando con la conductividad térmica del material seleccionado y la conductividad térmica del material de referencia el espesor que necesito o que se me exige, más que necesito, mínimo, y luego si me cumple o no me cumple. Y luego con el método alternativo veo que me está calculando, aparte, me está calculando la temperatura de entrada con la temperatura de entrada del aire, me está calculando la temperatura de salida del aire y con todo esto, con toda la formulación de los coeficientes de transmisión de calor interior, ya sea de convección y radiación, aunque en radiación es cero en interiores, luego el coeficiente de transmisión de calor del propio aislamiento y luego el coeficiente de transmisión de calor exterior, pues me está calculando al final la temperatura de salida en comparación con la entrada y luego la pérdida de calor comparando las dos temperaturas y obviamente con el calor específico, etcétera, etcétera, del fluido, en este caso del aire. Entonces, con todo esto ya me lo está calculando de forma que además me permite poner una embocadura de entrada en la que yo le digo exactamente la potencia que tengo de la instalación, que le digo la temperatura de entrada del aire y el caudal del aire. Entonces, cuando le digo todo esto, acepto, simplemente yéndome a calcular, puedo calcular para el método alternativo, entonces calculo, porque bueno, método alternativo porque tengo 76 kilovatios. Entonces, acepto y me calcula en un momento las pérdidas de calor de forma que voy a poner el tooltip, me va enlazando las temperaturas. De forma que, por ejemplo, si vamos a la planta 1, otra vez, en la planta 1 vemos que aquí entra con 16,04 de temperatura y sale con 16,05. Luego, aquí entra con 16,05 y sale con 16,05. Luego, en este tramo,
entra con 16,05 y sale con 16,06 grados. Y cada tramo tiene su propia pérdida de calor, de forma que luego, dentro de las redes que tenemos un documento de cálculos justificativos en el que nos dice aquí nos podemos ir abajo, para cada red nos dice el cálculo, nos dice si cumple o no cumple. En este caso sí que cumple, obviamente, por el método alternativo, que la pérdida de calor no es superior al 4% de la potencia de la red. Entonces, eso sería la segunda parte, el aislamiento térmico. Perdonad que vaya tan rápido, pero esto es un repaso de todas las funcionalidades que tiene el software. Y ahora, por último, de la misma forma que estamos calculando lo que sería el aislamiento térmico, también tiene la opción de calcular el aislamiento acústico, es decir, toda la atenuación acústica que produce cada uno de los tramos y dentro de un nivel de potencia sonoro de entrada, pues acabamos con un nivel de potencia sonoro en cada una de las salidas y cada uno de los tramos va contabilizando ese nivel de potencia sonoro. Entonces, para ello, vamos a desactivar la vista del modelo, vamos a dejar solo esto y vamos a ver cómo en la embocadura de entrada también tenemos la definición de la atenuación acústica y tenemos la definición del nivel de potencia sonoro de la fuente emisora, en este caso de la unidad exterior, que en este caso pues tenemos por frecuencia 83 decibelios, 80, 61,5, 55, 64 y 75. No obstante, esto es la definición de forma manual, pero el software incluso permite calcularlo en función de la presión que se tiene en la entrada y los coeficientes de adaptación que tiene esta unidad exterior. Pero en este caso vamos a dejarlo en manual. Aceptamos. Y del mismo modo que hemos calculado el aislamiento térmico, vamos a poder calcular lo que sería la atenuación acústica y los niveles de potencia sonoros de entrada a la salida, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, vamos a calcular la atenuación acústica en las redes de conductos. Y ahora se pone a procesar todas las redes, veis que va por la instalación 1.3, todos los elementos, los 706 elementos que se tienen en la red, se va mirando todo, va calculando, va haciendo, va conectando entre sí tramos y una vez ya se tiene hecho, pues ya se vuelve a la pestaña de trabajo. Y ahora, una vez tenemos esto, ahora ya, si clicamos encima de uno de ellos, vemos que a la entrada, el nivel de potencia sonora a la entrada son 83, 80, 61,5, 55, 64 y 75, y aquí nos ha calculado los niveles de potencia a la salida. ¿Cómo nos los ha calculado? Nos los ha calculado a partir de aquí la atenuación acústica de el material que tenemos, la atenuación acústica que tiene, el coeficiente plástico de atenuación acústica que presenta el material que hemos seleccionado, el perímetro de la sección de conducta, el área de sección, es decir, con toda la formulación normativa, lo tenemos aquí, nos calcula lo que sería la atenuación acústica, después de la atenuación acústica nos calcula el nivel de potencia sonora a la salida y luego con la suma logarítmica y los coeficientes de ponderación, lo que nos calcula es el nivel absoluto de potencia sonora A, que es el que nos interesaría sobre el resto. Entonces, así va haciéndolo tramo a tramo y, por ejemplo, aquí en este tramo, pues ya iríamos por 74,32, 61,73, 36, 29,47 y poco a poco se va atenuando. Luego, la forma que nos tiene este software para presentarnos estos resultados es mediante un mapa acústico, aparte de obviamente que también están en el documento, es mediante un mapa acústico. ¿Y este mapa acústico con qué criterios se crea? Pues tenemos en opciones generales, como buenas prácticas, en primer lugar dos cosas. Recordar el nivel de potencia sonora mínimo, es decir, si nosotros como buenas prácticas queremos establecer un nivel de potencia sonora mínimo que no se va a poder bajar de ahí porque se entiende que siempre va a haber un mínimo ruido, aunque sea un mínimo ruido, entonces se le podría poner 10, 20 o lo que se considerase a nivel de proyecto. Y en segundo lugar tenemos el mapa acústico, que también como buenas prácticas viene ya dado con un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto, con los rangos que se ven ahí. Y esos rangos que se ven ahí pues tienen una leyenda de colores. De forma que esto se podría modificar también manualmente, pero a priori lo vamos a dejar así. Entonces, para visualizar el mapa acústico, recordar que simplemente tenemos que irnos al mapa acústico con ya la red de conductos calculada en cuanto a aislamiento acústico, o sea, en cuanto a atenuación acústica que diga, y en este caso nos permite mostrar el nivel de potencia sonora absoluto A, que sería el más representativo, si quisiéramos ver. Entonces, ahora lo que nos hace es ponernos toda esta leyenda de colores y nos las aplica encima
del modelo, de forma que lo podemos visualizar aquí, como tenemos, voy a quitar los tooltips, como tenemos todo esto, y ya podemos ver pues un poco cómo se va atenuando el sonido en nivel de potencia. Luego, en este caso, podríamos cambiarlo en todo momento. Por ejemplo, si queremos ver el de la frecuencia de 1000 hercios, podemos cambiarlo y lo visualizamos. Entonces, ahora pues lo visualizamos. Un segundo. Y ahora visualizamos efectivamente cómo nos ha cambiado la frecuencia. En este caso, la frecuencia que tengo, pues según la frecuencia 1000, pues bueno, el mapa acústico es diferente. De esta forma se tiene la representación. Y esto hasta aquí es un poco, he ido rápido porque vamos a centrarnos en la sostenibilidad, pero es un poco para recordar todas las funcionalidades que tiene el software o que tenía hasta ahora, porque ahora tiene la funcionalidad nueva que es la sostenibilidad. Entonces, como bien ha dicho Mariluz, al final aquí tenemos las EPDs de lo que serían todas las soluciones metidas también, todas las soluciones que hemos mostrado y que tienen EPD. Entonces, en este caso, lo que ya nos, como ya sabéis, el software lo que nos hace es sacarnos un cuadro de materiales. Un cuadro de materiales en el que nos hace, bueno, ahora se está recalculando la atenuación acústica, pero un cuadro de materiales en el que nos cuenta, ya que tenemos un modelo BIM de los conductos, nos saca la medición real de lo que tenemos en el modelo del material que necesitamos. En este caso nos lo va a sacar de Climaver neto y nos lo va a sacar de Climaver Star. Si tuviésemos más, nos lo sacaría de más, pero en este caso nos va a sacar de los dos. Entonces, en este caso tenemos la medición real acorde al modelo, que en este caso tenemos 771 metros cuadrados de Climaver neto y 30,96 metros cuadrados de Climaver Star. Y como también tenemos las EPDs con los indicadores de sostenibilidad que ha comentado previamente Mariluz, entonces el software nos saca un listado calculando todos estos indicadores en función de los metros cuadrados que tenemos de material. Entonces, en este caso, si vamos a sostenibilidad, en los listados, aceptamos, ya vamos a ver, en primer lugar, el documento que se ha introducido previamente, que Mariluz ha introducido previamente. En primer lugar, tenemos el apartado 1, que como bien ha dicho Mariluz, es un apartado a nivel proyecto, que en este caso tenemos toda la explicación de la huella ambiental del proyecto, una representación con lo que significan las etapas del ciclo de vida, A1 a 3 producto, A4 a 5 construcción, C1, C4 fin de vida, etcétera, etcétera, B1, B7 uso. Y luego se explican los dos indicadores principales que se muestran aquí, como son el calentamiento global y el consumo de energía primaria. Se da una explicación. Y por último se saca un resumen de todo el calentamiento global que produce los conductos ISOBER, en este caso 2.515,59 kilogramos de CO2 en este proyecto, y luego la energía consumida total, que es 65.268,87 megajulios. Esto sería a nivel total, es decir, la suma de todo nuestro proyecto de conductos ISOBER a nivel calentamiento global y a nivel energía consumida. En segundo lugar, como tenemos más indicadores dentro de las EPDs, entonces lo que tenemos aquí en la declaración ambiental de producto que tenemos aquí para las soluciones ya desglosadas, es decir, tenemos el Climaver neto, por ejemplo, que ya nos contabiliza la superficie de 771 y ya nos ha sacado tanto el calentamiento global como la energía consumida de la solución, que ya la teníamos, como el resto de indicadores como son el consumo de recursos no renovables, el consumo de agua y la conducción de residuos, con sus unidades, con el valor que tienen en la EPD y luego con el resultado. De esta forma sería Climaver neto y por otro lado tenemos Climaver Star. Y luego si tenemos más soluciones, más soluciones. Y luego lo que se muestra arriba es la suma de todos los kilogramos de CO2 y es la suma de todos los megajulios de energía consumida. Pues también tenemos consumo de recursos no renovables en megajulios, pero en este caso solo de energía consumida. Entonces los totales son los que se suman. Pero claro, con esto ya lo podríamos exportar como siempre y tenemos en formato PDF en un documento formalizado, tenemos lo que es la sostenibilidad de la parte de conductos. Ahora, en segundo lugar, claro, ya sabemos que estamos trabajando con una metodología, bueno, en segundo lugar, perdonad,
existe la opción de poder añadir más campos dentro de este documento de sostenibilidad. ¿Cómo se añadirían más campos dentro de este documento de sostenibilidad? Pues aquí tenemos indicadores de sostenibilidad, el botón de indicadores de sostenibilidad. Y esto es un menú, que este menú al final lo que nos permite es crear capítulos. Es decir, el software al final, el software lee los conductos ISOBER. Entonces, estos conductos, bueno, representa, modela y comprueba y calcula los conductos ISOBER. Entonces, estos conductos ya tienen su medición, sus indicadores de sostenibilidad y ya tienen los valores de esos indicadores y yo puedo hacer el cálculo y los muestra. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera combinarlo con más capítulos diferentes a conducto de isover, podría. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quisiera poner un capítulo nuevo que fuese fachadas, por poner un ejemplo, me voy a inventar los datos y pusiese 500.000, por ejemplo, y aquí 16.000, por ejemplo. Y aceptamos, aquí podremos crear todos los capítulos de más que quisiéramos para luego poder añadirlos al documento, de forma que yo una vez lo añado, aceptar, y vengo aquí al documento de sostenibilidad. En el documento de sostenibilidad veo que el punto número 1, que es la huella ambiental del proyecto, como hemos dicho del proyecto, vemos que me ha añadido también el capítulo de fachadas que yo he hecho. Y no solo me ha añadido el capítulo de fachadas, sino que se ha puesto a comparar el capítulo de fachadas con el de conductos ISOBER. De forma que al final yo lo que tengo son unos gráficos de queso en los que me dice el porcentaje que ocupa cada uno. Como veis, en esto que acabo de introducir, pues los conductos ISOBER de todo el proyecto ocuparían el 0,5% y tenemos el resto del proyecto puesto. Y aquí ocuparían los conductos ISOBER el 80,3%. Como he dicho, no son datos reales, sino que los acabo de añadir de forma aleatoria. Pero claro, en este caso podríamos añadirlos manualmente y podríamos añadir todos los que quisiéramos manualmente. Pero como hemos dicho al principio de todo, el software OpenBIM Isover está metido en un flujo de trabajo OpenBIM. ¿Qué significa el flujo de trabajo OpenBIM? Que yo puedo aprovechar mucha más información del proyecto. Información del proyecto como puede ser la lectura que he hecho de los conductos que están modelados en el proyecto, como puede ser también la lectura del propio modelo arquitectónico y del resto de instalaciones y del resto de disciplinas que tiene el proyecto. Pues dentro de todas las disciplinas que tiene el proyecto ya sabemos que hay softwares que calculan el presupuesto del proyecto. Este presupuesto del proyecto con las mediciones reales del proyecto, etcétera, etcétera. Como por ejemplo el software OpenBIM Quantities. Y además estos softwares todos trabajan con BC3, porque estamos hablando de OpenBIM Quantities, pero podríamos también hablar, por ejemplo, de Arquímedes, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, estos softwares, aparte de sacar el presupuesto y las mediciones, como tenemos aquí, en sus bancos de precios tienen el coste energético y las emisiones de CO2 de cada uno de los capítulos, de cada una de las unidades de obra, etcétera, etcétera. Entonces, sacan el presupuesto con el coste energético, con las emisiones de CO2 de todos los capítulos y de todas las unidades de obra, y esto en BC3. Entonces, como esto está metido en un flujo de trabajo OpenBIM, sí, vamos a ir atrás, si en el proyecto está contenida esta medición también, porque puede estar contenida perfectamente. En este caso la tengo contenida, mediciones y presupuesto. Y si vemos aquí, no solo está el documento en PDF, que también estaría, sino que tengo la propia medición en BC3 que me ha generado el programa. Yo puedo en OpenBIM Isover, cuando yo cargo los archivos que quiero que cargue, por ejemplo, en este caso voy a actualizar la información, le puedo decir que me cargue también, por ejemplo, las mediciones y el presupuesto. Y en este caso le voy a decir que me cargue dos, porque tengo un segundo aquí y ahora lo veremos. Entonces acepto y lo que me hace el software es cargarme también esta información. Esta información que a priori obviamente no es una representación 3D, como puede ser el modelo arquitectónico o como puede ser el modelo de conductos, aparte de una representación 3D obviamente con información, sino que estoy cargando ficheros. Ficheros como son, bueno, aquí no le vamos a poner porque ya lo tenemos hecho, ficheros como son mediciones en BC3, mediciones que, repito, que tienen tanto las emisiones de CO2 como el consumo energético, es decir, el calentamiento global en kilogramos de CO2 y la energía consumida. Entonces, ahora, si nos vamos al 3D,
vemos que obviamente no ha cambiado nada, porque lo que le hemos cargado son archivos de mediciones. Entonces, si nos vamos al documento de indicadores de sostenibilidad, tenemos una flechita azul que antes no hemos visto, que es importación de BC3. Y dentro de esta importación de BC3, lo que nos hace el software OpenBIM Isover es leernos todos los BC3 que contiene el proyecto de las aportaciones que le hemos dicho. Aquí, si nos damos cuenta, le hemos introducido dos. Lo que era la medición y lo que es el presupuesto, que son dos diferentes y se llaman diferentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero importar, importo de OpenBIM Quantities y cuando importo me vienen ya todos los capítulos que tengo en el proyecto con su calentamiento global en kilogramos de CO2 y su energía consumida. Por ejemplo, en este caso, el hormigón de limpieza tiene 22.018 con 13 kilogramos de CO2, 22.018 con 13, y aquí en quantities, si nos vamos al hormigón de limpieza, 22.018 con 13. Es decir, lo tenemos aquí. Nos ha traído toda esta medición y todos estos cálculos nos los ha traído. De esta forma, nosotros podríamos añadir uno o, por ejemplo, si tenemos dos mediciones en softwares diferentes porque se han hecho en softwares diferentes pero pertenecen al mismo proyecto, yo podría coger el otro también y añadirlo. Una vez lo añado, pues el software ya me va a avisar, es decir, ya tengo valores cargados en indicadores de sostenibilidad y me dice que si deseo conservarlos o deseo borrarlos y añadir los nuevos. Por ejemplo, si no desease conservarlos, se me borran los que tengo y tengo nuevos. Sin embargo, si ahora aquí, en vez de decir que no quiero conservarlos, los conservo, acepto y acepto, veo que se me añaden abajo y ya lo tengo todo aquí. Entonces, en este caso vamos a dejar solo el primero y aceptamos. No, hemos dicho que conserve. Aceptar, que no conserve. Aceptamos. Una vez hemos aceptado, tenemos estos indicadores de sostenibilidad y luego aparte, pues obviamente, aunque hayamos cargado, nosotros vamos a poder añadir, si por lo que sea queremos añadir uno nuevo nosotros, manualmente, vamos a tener la posibilidad de añadirlo sin ningún tipo de problema. Entonces, ahora dicho esto, pues simplemente yéndonos a el documento de sostenibilidad, aceptar, vemos que ya la diferencia es que nos ha cargado todo lo del proyecto. Todo lo del proyecto que hemos cargado nosotros lo tenemos aquí. De forma que tenemos, a modo de resumen, tenemos ya todos los capítulos finales del BC3. Capítulos finales se entiende por capítulo final el último capítulo de descomposición antes de las unidades de obra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el hormigón de limpieza, aquí tenemos los forjados unidireccionales, la hoja principal prefabricada, el revestimiento exterior, es decir, todos los subcapítulos finales, por así decirlo. Y aquí los tenemos todos recapitulados junto con los conductos Isover, de forma que ya podemos ver de una forma mucho más completa y realista las emisiones de CO2, en este caso coincidencia 0,5% también, y luego por otro lado lo que son la energía consumida, un 1% del proyecto, pero claro, del proyecto que en este caso lo hemos simplificado, este proyecto realmente solo tiene la parte arquitectónica y cierta parte arquitectónica que se ha hecho para no sobrecargar mucho el webinar, pero en este caso tendríamos mucho más, entonces como veis la eficiencia de Isover es muy baja, ya que en este caso si tuviésemos todo no llegaría ni al 0,1% de todo el proyecto las emisiones de CO2 y prácticamente lo mismo la energía consumida. Entonces aquí se puede ver la eficiencia en cuanto a sostenibilidad que presentan las soluciones de Isover en este caso. Entonces, bueno, dicho esto, pues simplemente compartiendo la información otra vez, esta información se compartiría y volvería a estar contenida y estaría contenida en el proyecto de BIM Server Center para consulta en todo momento y obviamente, pues como hemos dicho, recordar que este documento una vez se saca, pues aceptamos. Se puede exportar y se puede exportar en formato PDF, se puede exportar en formato DOCS, HTML, etcétera, etcétera, de forma que nos lo podemos guardar también. Y esta es, junto con todo lo que hemos mostrado anteriormente, la nueva funcionalidad de Isover. De forma que ahora el software OpenBIM Isover permite calcular y comprobar la resistencia al fuego de los conductos. En este caso, comprobar si la resistencia al fuego ya está cargada en el proyecto, Isover la va a leer y la va a interpretar. Si no, la podremos definir manualmente. En segundo lugar, permite calcular si la solución es correcta en exteriores o en interiores o para conductos rectangulares o conductos circulares. Te hace esa comprobación y te va guiando en la selección de las soluciones. En tercer lugar, te calcula
el aislamiento térmico por dos métodos, el método simplificado y el método alternativo, según requerimientos normativos. Luego te calcula la atenuación acústica de toda la red de conductos y te saca también un mapa acústico para poder visualizar y poder exportar en modo imagen y poder adjuntar al proyecto, etcétera, etcétera. Y luego, por último, te saca un documento de sostenibilidad, ya sea solo de los conductos o si se tiene en el proyecto contenido también el presupuesto o las mediciones con los indicadores de sostenibilidad de cada uno de los capítulos, también te permite introducirlos de forma que te saca un apartado solo de conductos y un primer apartado que sería del proyecto en general y los totales, en los que se incluyen los totales de los conductos ISOBER. Entonces, con todo esto hemos hecho un repaso al software entero. Ahora, acabamos de finalizar toda la parte de la demostración. Mariluz, no sé si quieres añadir algo en lo referente a la sostenibilidad, a lo que hemos comentado y todo eso. Nada, darte las gracias, Javier, y simplemente eso, que a medida que se vaya enriqueciendo los indicadores de todas las soluciones constructivas, pues también se irá enriqueciendo el informe. O sea, que nada más, darte las gracias. Perfecto, nada. Pues a priori no tenemos preguntas en el chat. Hemos dicho que cuando, bueno, en el chat, en el apartado preguntas, hemos comentado que mientras hacíamos el webinar que fuesen preguntando. En este caso no tenemos preguntas. No sé si alguien quiere preguntar, vamos a dejar un minuto por si alguien quiere preguntar y poner la pregunta y la contestamos. En el caso de que, bueno, esperamos un minuto y si no, despedimos ya el webinar. Solo recalcar, Javier, nada, que si tienen cualquier consulta sobre los conductos o sobre ISOBER nos pueden contactar a través de la página web y que, bueno, que las declaraciones ambientales de producto, las EPDs, en las que se basan estos datos, ¿no? que sacamos a través de OpenBIM ISOBER, están disponibles tanto en la web de ISOBER como en la plataforma Environdeck, ¿vale? Que se pueden descargar en ambos sitios. Perfecto. Pues nada, en principio en este minuto no han preguntado, entiendo que ha quedado todo claro. Nada, en primer lugar agradecerte a ti, Mariluz, la presencia en este webinar. Muchas gracias por la presentación, ha quedado todo muy claro y se ha entendido todo muy bien. En lo referente a los asistentes, daros las gracias a todos por la asistencia. Recordar que este webinar es grabado y va a estar publicado también en YouTube para que lo podáis ver. Y nada, daros las gracias y animaros a utilizar el software, a comprobarlo, y por parte de CIPE ya sabéis que tenéis la parte de soporte y cualquier duda que tengáis en el uso del software o cualquier cosa que encontréis podéis contactar con soporte y nada, como su nombre indica, os daremos soporte. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir al webinar y nada, cerramos aquí. Hasta luego. Gracias, hasta luego.